Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos al Señor, hermanos. Padre, una vez más estamos delante de ti, oh Señor. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti. Y como siempre, Señor, venimos ante ti para pedirte tu ayuda, pedir que tú ilumines, pedir, Señor, que tú nos des el entendimiento, que el mensaje, Señor, no sea una información superficial, sino una verdad poderosa que confronte y transforme, Señor, nuestras vidas. Señor, que haya en tu pueblo un verdadero arrepentimiento. Pon en nosotros, Señor, un temor reverente, verdadero, por medio, Señor, del conocimiento de tu palabra. Que podamos, Señor, conocerte más, aprender más de ti, Señor, recordando las palabras maravillosas y preciosas en la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por tanto, ayúdanos, Señor, a conocerte más y más por medio de tu palabra escrita, y que por medio de esta única revelación que tenemos hoy, esta es la única revelación especial por medio de la cual tú hablas a tu pueblo hoy día, podamos ser confrontados, Señor. Nuestros corazones puedan ser, Señor, humillados, llevados delante de ti, Señor, de manera que podamos entender y comprender cómo lucen aquellos que pertenecen a tu reino, cómo caminan, cómo piensan, la obediencia que se mira en ellos. Señor, ayúdanos a obedecer de esta manera. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar, mi hermano, un momento. Bien, hoy vamos a tener la segunda parte del mensaje que comenzamos la semana pasada. La semana pasada pues ya comenzamos en lo que es el Sermón del Monte en sí, ya lo que es la predicación, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y le puse un tema, un título que es la paradoja del rey y su reino, las características de sus ciudadanos, y vamos a continuar en esta misma línea hoy, y vamos a ver la segunda parte de esta enseñanza, de lo que vemos en lo que son las bienaventuranzas. Se cuenta, hermanos, de un filósofo llamado Lucio Anneo Séneca, que tenía una esclava, y que esta mujer, por alguna razón, dice que se quedó ciega, había perdido la vista. Y Séneca escribió una carta, y él escribe en esta carta y dice: mi esclava Harpaste ha perdido la vista de repente. Lo increíble es que ella no sabe que está ciega. Continuamente le pide a su cuidador que la cambie de habitación, porque dice que la casa está demasiado oscura. La anécdota dice que esta esclava estaba constantemente echándole la culpa a la casa. Ella estaba segura en sí misma que el problema no era ella, sino la casa en la que vivía, que estaba muy oscura. Leí un poco de esta historia, y ya sea real o no, la realidad, mis hermanos, es que de alguna manera encaja
de una forma bastante precisa con las enseñanzas del Sermón del Monte, y no solamente con las enseñanzas del Sermón del Monte, sino con la enseñanza de Cristo en general, o con la enseñanza que nos proporciona la palabra de Dios respecto a lo que es la condición del ser humano, su ceguera espiritual. La primera bienaventuranza que vimos en el versículo 3, o que usted puede ver ahí en su Biblia, en el versículo 3, viene siendo prácticamente la base de las demás bendiciones, y creo que esa es la razón por la que encabeza la lista del resto de las bienaventuranzas. Para entrar en el reino de Dios se debe reconocer la miseria espiritual en la que se vive. La pobreza espiritual no es compatible con el orgullo, entonces. Nadie puede recibir el reino a menos que reconozca que es indigno de ese reino. Nadie puede ser felizmente humilde si sigue creyendo que la mansedumbre es sinónimo de debilidad. Y me atrevo a decir, hermanos, que este es el problema quizás de la mayoría de la iglesia moderna. Desde los miembros de la banca hasta el liderazgo están muchas veces quizás llenos de orgullo y no de verdadera humildad. Y eso es evidente y es muy obvio porque el orgullo le lleva a competir con otros. El orgullo lo mueve a ver una competencia, está compitiendo con otros. ¿Quién es mejor? ¿Quién se mira mejor? El orgullo lleva a la traición. El orgullo ha hecho que hombres bajo una piedad pero falsa han dividido iglesias. Esos hombres se han puesto en un púlpito y ahora esperan que la gente se someta a su liderazgo cuando ellos no supieron someterse al de otros. Otros, por otra parte, orgullosos, religiosamente orgullosos, no pueden estar en una iglesia. No importa si la iglesia es bíblicamente saludable. Siempre están buscando cosas secundarias por las cuales criticar. Nunca están conformes y se excusan y usan todos estos medios y todas estas excusas para al final quedarse en casa y decir, ninguna iglesia es buena. Ninguna iglesia es buena. El Sermón del Monte, hermanos, arremete contra este tipo de orgullosos. Nadie puede pertenecer al reino de Dios con orgullo. El orgullo debe quedar afuera porque en el reino del Rey Mesías no hay lugar para ello. No hay lugar para ello. Como en el ejemplo de la esclava, los orgullosos experimentan la realidad de que son orgullosos, ya que manifiestan el pecado de ser necios, desobedientes, arrogantes, carnales, pecadores, pero la culpa, según ellos, está en la iglesia. Ellos no reconocen que están en oscuridad. Para ellos la iglesia es el problema y no ellos. Entonces, los pobres en espíritu, por otra parte, los que vemos y lo que se describen allí en el capítulo 5, versículo 3, los pobres de espíritu son los que han reconocido que no es la casa en la que están, que está oscura, son ellos que están ciegos y por tanto vienen a Cristo en auxilio y ayuda para que les dé la vista y puedan ver. El proverbista dice en el Proverbio capítulo 16, en el capítulo 16 de Proverbios, versículo 5, Proverbio capítulo 16, versículo 5, dice que abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedarán sin castigo. Cristo describe cómo luce la arrogancia en la iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes, está ignorando, no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Esto no lo dice un pastor, lo dice el pastor de todos los pastores. El orgullo no puede reconocer cuál es la realidad de su condición. El orgullo ciega el entendimiento de las personas, mantiene sus conciencias adormecidas. El orgullo compite con la humildad que Cristo dice que deben tener todos los que pertenecen a su reino. Entonces, mis hermanos, el Sermón del Monte
trae a la luz el orgullo. Trae a la luz el orgullo, la prepotencia. La intención es decirle al pueblo, a todos, cómo deben vivir delante de su rey. ¿Cómo debemos vivir delante de nuestro rey? Y esas son las primeras cualidades que vemos como evidencia de un corazón transformado que resulta en evidencias visibles como fruto. Por eso vemos en los primeros versículos, allí del capítulo 5, bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes y los que tienen hambre y sed de justicia. La condición del corazón humilde reconoce su pobreza espiritual, reconoce su orgullo, su mal carácter, su ignorancia, su necedad. La respuesta a dicha condición es de quebranto. Ellos, de acuerdo al versículo 4, lloran y lloran por su pecado, obviamente. En respuesta y contraparte al orgullo, es que estos creyentes son mansos, son humildes. Esa es una marca externa. Versículo 5. Este creyente que está vivo tiene hambre y sed de justicia como otra evidencia de verdadera salvación. Versículo 6. Otras marcas entonces de los que pertenecen al reino es que aquellos cuyas vidas se caracterizan por la misericordia hacia otros, la pureza de corazón y la búsqueda de la paz, son felices, pero también recibirán las promesas del Señor. Entonces podemos ver, hermanos, esta mañana 3 principios más de las bienaventuranzas que manifiestan los que pertenecen al reino de Cristo. Son misericordiosos, son de limpio corazón y son aquellos que procuran la paz. Son aquellos que procuran la paz. Ahora, vea el versículo 7, capítulo 5, versículo 7. Aquí vemos los misericordiosos que recibirán misericordia. Dice el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Jesús, mis hermanos, nos dice que son felices los que practican la misericordia. La promesa futura es que ellos recibirán misericordia. Esta es una declaración, mis hermanos, de realidad, de decreto, no de deseo. Es una promesa que seguro será cumplida y aplicada en aquellos que practican la misericordia. Así como el resto de las bienaventuranzas, la misericordia es un don recibido de Dios, es algo proporcionado, es algo otorgado, es algo que ha venido o es dado de la gracia de Dios. No es algo conquistado, no es algo alcanzado, no es algo logrado por algún mérito o esfuerzo humano. Es un regalo de la benevolencia de Dios por medio de los méritos de Cristo. Entonces la palabra griega misericordia se refiere directamente, mis hermanos, a la compasión por personas en necesidad. Se refiere directamente a una compasión activa a aquellos que están presentando una mayor necesidad, sea cual sea. Recordemos que hemos visto en los capítulos anteriores acerca del ministerio de nuestro Señor Salvador Jesucristo, y vemos ahí a Jesús que él veía las necesidades de las personas y actuaba en favor de ellos, acudía a sus necesidades, ya fuera que les enseñara la escritura, la palabra, los sanaba físicamente, él los alimentaba, etcétera, etcétera. Ahora bien, Mateo nos enseña que la misericordia es, acá en este versículo, es un indicativo importante como evidencia de pertenecer al reino de Cristo. Y Mateo mismo, hermanos, nos enseña cómo se mira la misericordia en acción. ¿A qué se refiere ser misericordioso? ¿A qué se refiere? Entonces, veamos cómo Mateo nos explica este don que nos ha sido dado, el cual también debemos nosotros reflexionar a otros. Hemos recibido misericordia, tenemos que ser entonces misericordiosos. Vea Mateo capítulo 9, versículo 13. Observe lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 13. Y aquí Jesús les está diciendo a los
fariseos, a los judíos, pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La misericordia, hermanos, de acuerdo a este versículo, se aplica a la compasión por los perdidos. El creyente debe ser compasivo con aquellos que no son creyentes. Debe tener compasión por aquellos que no han sido alcanzados por el Evangelio de Cristo. Debe predicarles el mensaje del Evangelio. Entonces, la compasión por las almas perdidas es un acto misericordioso y Jesús lo manifiesta. Y es lo que Jesús está tocando aquí en este versículo, del versículo 13, capítulo 9. Pase a otro versículo, en el versículo 7, capítulo 12, ahí mismo de Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 7. Y vemos la misma expresión, el mismo principio. Mateo capítulo 12, versículo 7. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Ahora, los fariseos no mostraban misericordia. Ellos eran personas que condenaban a todos. No les importaban los hambrientos. El caso aquí, el contexto, recordemos que el contexto es importante. Aquí el caso fue que los discípulos recogieron algunas legumbres, algunas espigas para comer en el día de reposo, y eso lo tomaron los fariseos como una falta grave, una falta muy, pero muy grave, y los condenaron por algo que no merecía condenación. Y entonces, la falta de compasión, hermanos, es crueldad hacia los más necesitados, y eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Otro ejemplo más, lo vemos en Mateo capítulo 23, versículo 23. Si usted ve, estas tres citas son importantes. Mateo capítulo 23, versículo 23. Y aquí Jesús está directamente acusando, o sea, confrontando a los escribas y fariseos. Dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley. ¿Cuáles son los preceptos más importantes de la ley? De acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Observe, la justicia. ¿Y cuál está ahí? La misericordia. La misericordia y la fidelidad. Estas, dice Jesús, son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Entonces, en Mateo capítulo 9, versículo 13 y el capítulo 12, versículo 7, repite la frase profética: misericordia quiero y no sacrificio, poniendo la misericordia como un acto superior a los sacrificios. Observe eso. En el capítulo 23, versículo 23, lo coloca la palabra o la frase misericordia junto a lo que es la justicia y la fidelidad como lo más importante. Si la justicia no supera a la de los escribas y fariseos, siendo un obstáculo entonces para entrar en el reino de los cielos, como Jesús lo afirmó en el capítulo 5, versículo 20 de Mateo, entonces los que no hacen misericordia o los que no practican la misericordia tampoco manifiestan una vida de salvación real, ya que la misericordia se presenta al nivel de la justicia y la fidelidad. Ahora, el ser misericordioso proviene, mis hermanos, entonces de la realidad de haber recibido misericordia. Escuche esto. Ser misericordioso proviene de la realidad de haber recibido misericordia. Nada nos mueve a perdonar a otros o tener compasión por los perdidos, sino es el conocimiento de saber que nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Una de las pruebas más claras de que hemos sido, hermanos, perdonados por el juez de toda la tierra es que nosotros tendremos la capacidad para perdonar también a los que nos ofenden. Deberíamos. Ahora bien, no se debe pensar, hermanos, que ganamos la misericordia de Dios. No debemos pensar eso, y no es eso lo que quiero transmitir. No debemos pensar que podemos ganar la misericordia de Dios mostrando misericordia a otros, sino que debido a que hemos recibido la misericordia de Dios por su gracia, por la obra de Cristo en la cruz, es que ahora nosotros podemos también mostrar esa misericordia a otros. Ese es el punto, esa es la idea. Nuestro Dios es un Dios misericordioso
que muestra misericordia continuamente. Los ciudadanos de su reino entonces deben mostrar misericordia también. Esa es la idea. Dios, mis hermanos, se describe a sí mismo como un Dios clemente, misericordioso. Él dice que es lento para la ira. Su demanda entonces es que sus hijos, los que pertenecen a su reino, deben practicar también el perdón, así como Él es un Dios perdonador. Aquí es donde viene nuevamente el autoexamen. ¿A quién necesita usted perdonar? ¿Con quién tenemos nosotros que ir y buscar el perdón? ¿Está guardando algún resentimiento contra alguien al cual debe de perdonar? El mundo, mis hermanos, el mundo en general es despiadado. El hombre sin Cristo regularmente prefiere aislarse de los dolores o las calamidades de otras personas. El hombre sin Cristo y sin estar en su reino encuentra la venganza dulce, deliciosa. Encuentra en la venganza algo dulce, algo delicioso. Y encuentra el perdón insípido, sin sabor. En otras palabras, no le encuentra ningún placer perdonar, pero sí se deleita en vengarse. Se siente bien cuando se venga. Se siente bien cuando paga mal por mal. En otras palabras, la venganza lo satisface, pero no el perdón. Esa es la condición de un corazón no regenerado. Por eso, mis hermanos, son vengativos, manifestando oscuridad en sus vidas. La Biblia dice que Dios muestra su amor en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el ejemplo, hermanos, que debemos de seguir. Ese es el ejemplo que debemos nosotros seguir. El creyente verdadero recibió misericordia en un momento donde no la merecía. Este creyente debe entender que él también debe mostrar misericordia a aquellos que también no la merecen. Por eso no espera que se le agradezca, no espera que se le aplauda. Simplemente Él da de gracia lo que de gracia ha recibido. Entonces, el que está en Cristo, perteneciendo a su reino, como lo estamos viendo en el capítulo 5, no es del mundo. Por tanto, mis hermanos, no se rige por las ideas o estándares o disciplinas del mundo. Los del reino de Cristo deben ser misericordiosos, rigiéndose por la ley de Dios únicamente. La misericordia o el perdón para el mundo es sinónimo de debilidad. Esa es la perspectiva que el mundo, la gente de allá afuera tiene. El hombre sin Cristo tiene la idea que si perdona una falta, esa persona le volverá a hacer lo mismo. No, es que si lo perdono, seguramente tarde o temprano va a volver a hacerme lo mismo. El mundo es desconfiado. El mundo es sospecha de todo. La idea es, si me hace la primera, probablemente me hará también la segunda. Si me hace esta, seguramente me va a seguir haciendo lo mismo. Eso le lleva a poner defensas. Una de esas defensas es la venganza. Esa es la primera defensa. El corazón se llena de una raíz de amargura. Esa persona se vuelve en sí mismo una persona miserable, agria, rencorosa, muy vengativa. Es una persona infeliz. Esa amargura se manifiesta en la casa, en el trabajo, en la iglesia, si es que asiste a la iglesia. Son personas que se escupen veneno cada vez que hablan, porque su corazón está lleno de amargura. Todo les molesta, todo les ofende y todo lo ven como un ataque hacia ellos. Estas personas viven en la oscuridad y no lo pueden reconocer. No lo pueden reconocer. Para ellos todos son falsos, para ellos todos son hipócritas, para ellos todos son malos y no merecen su perdón ni su amistad. Si usted se identifica con esta descripción, posiblemente usted no ha experimentado el perdón de Cristo, lo que significa que usted no pertenece al reino de Dios. Pero hermanos, la buena noticia es que Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Isaías capítulo 1 versículo 18 nos dice lo siguiente, y aquí está la invitación. Aquí está la invitación y yo quiero que preste mucha atención a estas citas que le voy a dar, porque aquí, mis hermanos, si usted pone su confianza en Cristo,
como Señor, como Salvador, el Señor le puede dar libertad hoy en esta mañana. Dice Isaías capítulo 1, versículo 18, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Ahora pase a Mateo capítulo 11, versículo 28, versículo 29. Mateo capítulo 11. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Y qué dice, hermanos? Yo los haré descansar. Hermanos, la venganza no le da descanso. La amargura no le da descanso. En Cristo hay verdadero descanso. Y luego observe la invitación, versículo 29. Mateo 11, versículo 29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Tomen su yugo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Que qué? Que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, ¿qué, hermanos? Hallarán descanso para sus almas. Hallarán descanso para sus almas. Observe, mis hermanos, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, haciendo la invitación a los perdidos, a los pecadores, que vengan y experimenten de Él la más alta y sublime misericordia. Por tanto, todos los que experimentan esta gran bendición serán misericordiosos con todos los demás. ¿Por qué? Porque tendrán verdadera paz en sus corazones. Tendrán verdadera paz en sus corazones. Pase al versículo 8 de Mateo capítulo 5. Ya vemos los misericordiosos. Esta es la cualidad, la característica que deben manifestar los que pertenecen al reino de Cristo. Versículo 8. Otra característica más, los de limpio corazón, observe, verán a Dios. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Esta es otra promesa futura, hermanos. Los felices, los de corazón limpio, son de corazón limpio. La voz activa recae en el verbo ver, verán a Dios. Ahí está la promesa. Ver a Dios es un acto seguido de tener un corazón puro. Entonces la palabra griega puro ahí se refiere a algo limpio, sin contaminación, ritualmente puro, moralmente íntegro. Y la palabra clave ahí es integridad, íntegro. Entonces la pureza de corazón es, mis hermanos, el prerequisito o el requisito previo para ver a Dios. Aquí vemos una relación de causa y efecto. Observe, sin pureza de corazón no se puede ver a Dios. Es imposible. Eso es lo que el texto nos está enseñando. Ahora bien, cuando se habla del corazón, regularmente se atribuye a las emociones, el centro de la personalidad humana, pero bíblicamente, hermanos, tiene un sentido más profundo. Así que es importante que recordemos uno de los principios que conocemos, hermenéuticos. El mejor intérprete de la Biblia es la misma Biblia. Amén. El mejor intérprete de las Escrituras es la misma Escritura. Entonces dejemos que la misma Escritura nos interprete y nos enseñe acerca de qué es lo que Cristo a lo que se está refiriendo acá con un corazón puro. Vaya a Mateo capítulo 9, versículo 4, por favor. Y veamos la conexión que Jesús hace con los pensamientos y el corazón. Mateo capítulo 9, versículo 4. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué piensan mal en sus corazones? La idea es que la pureza del corazón no es un mero formalismo externo, sino un resultado de un corazón regenerado. Vea el capítulo 15, Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo capítulo 15, versículo 19. Dice: porque del corazón vienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias.
El corazón, de acuerdo a este versículo, por naturaleza es pecaminoso, es engañoso y es perverso. El corazón, mis hermanos, es un corazón corrompido por naturaleza. Por tanto, la pureza entonces tiene que ver con una limpieza de raíz. Tiene que ver con una transformación radical. Esta pureza no puede ser alcanzada o fabricada por el ser humano. Definitivamente, esta es la obra de Dios. Esta es una obra de regeneración que la hace Dios soberanamente. Si usted va a Ezequiel capítulo 36, versículo 26, nos enseña acerca de esto. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. La idea, mis hermanos, es muy clara. Los pobres en espíritu, que lloran por su pecado, que son humildes, que tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, tienen un corazón puro, pero todo eso se concluye en que es la obra soberana de Dios por medio del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, que ha hecho su obra de transformación en cada uno de ellos. Ahí está todo. Nada de esto es producto del esfuerzo del ser humano. Todo de principio a fin es la obra de Dios, que usa medios, como medios la fe, el evangelio, para que los pecadores oigan, crean y se arrepientan. Entonces, mis hermanos, la pureza de corazón no es una pureza perfecta, pero sí es una vida de integridad espiritual delante de Dios. Y la idea es que lo que se es en la iglesia, también se es en la casa. Esa es la idea. Esa es la integridad, la pureza de corazón, que lo que se es en una parte, también se es en la otra. Lo que se es aquí, se es allá afuera. Donde sea que estemos, seremos lo mismo. Porque eso es integridad de corazón. Eso es tener un corazón puro. A eso se está refiriendo. La idea es que la integridad o la pureza de corazón no es de doble cara. Observe, mis hermanos, lo que el salmista dice en el Salmo 24, versículo 3 y 4. Y aquí está, hermanos. El salmista dice, Salmo 24, versículo 3, ¿quién subirá al monte del Señor? Esa es la pregunta. ¿Quién? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? ¿Quién es? Escuche, el de manos limpia y corazón ¿qué? Corazón puro. Corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad, a la hipocresía, ni ha jurado con engaño. Esto seguramente, mis hermanos, se refiere a una alineación del corazón con la verdad gloriosa de su evangelio, una vida obediente y sumisa a la verdad de Dios. La pureza de corazón, mis hermanos, es contraria a la demanda y la vida natural del mundo. Completamente. Por ejemplo, se muestra una cara, una forma de ser ante los hermanos. ¿Para qué? Para que tenga una idea buena de nosotros, pero esa cara no es la cara real. Es una cara distinta, es una cara diferente. Se presenta ante las personas un matrimonio perfecto que no es real. No es real, porque dentro de las cuatro paredes es otra cosa, pero se presenta algo distinto. Se muestra una amistad, se saluda, se elogia a alguien, pero se piensa otra cosa. El corazón puro no hace eso. El corazón puro no se presta para eso. El corazón puro manifiesta la gracia del Señor genuinamente, porque tiene pureza en su corazón. Entonces el problema radica, mis hermanos, en la falta de integridad. No es realmente honesto porque el corazón no está lleno del verdadero amor de Cristo. La Biblia dice, hermanos, no se engañen, Dios no puede ser burlado.
lo que el hombre siembra, eso seguramente ha de cosechar. Jesús dice que los ciudadanos de su reino son personas íntegras, son personas honestas, son personas humildes. Ellos saben reconocer su pecado, ellos saben cuándo han pecado, dónde han pecado, la manera que han pecado, y ellos vienen y obviamente van a confesarlo. Ellos no se van a excusar, ellos no van a poner ningún tipo de excusas para tapar su pecado o para simplemente excusarse y ponerse como una persona bien delante de las personas. Ellos van a confesar su pecado. Ellos van a decir completamente delante del Señor: estoy abierto, por tanto yo no puedo mantener esa doble vida, esa doble cara. Tengo que ser delante del Señor lo que Dios me ha llamado a ser. Eso es lo que debo ser. Los que verán al Señor, de acuerdo al versículo que tenemos, son los puros, son los íntegros de corazón. Debemos tener, mis hermanos, mucho cuidado con la falsedad. Aprendamos a desarrollar un carácter íntegro, un corazón puro. Roguémosle al Señor que lo que somos en la iglesia, seamos también en la casa. Que lo que somos en nuestra casa, seamos también en nuestro lugar de trabajo. Eso es integridad. Para eso no debemos ser, hermanos, como la esclava. Debemos reconocer nuestro pecado. Debemos confesarlo, debemos pedir perdón. ¿Es nuestra culpa? Sí. ¿Es nuestro pecado? Sí. No es el de otros. No es el de otros. No aprendamos de nuestros tatarabuelos. No aprendamos de ellos. Cuando Dios viene a Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. A la mujer, ¿por qué hiciste esto? La serpiente. Siempre echándole la culpa a otros. No, hermano, es nuestro pecado. Es nuestro pecado. Y debemos tener integridad para confesar nuestro pecado, reconocer nuestra condición. Pase al versículo 9, por favor. Allí del capítulo 5. Aquí está la siguiente característica que vamos a ver esta mañana. Los que procuran paz serán llamados hijos de Dios. Ahora, los puros de corazón verán a Dios. Recuerde eso. Y aquí, los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, versículo 9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Los que son misericordiosos recibirán misericordia. Los de limpio corazón verán a Dios. Ahora Jesús dice que son felices o dichosos o bienaventurados los que procuran la paz. Por eso inicié la introducción que inicié, hermanos, acerca del orgullo, las divisiones y todo esto. La promesa es que ellos serán llamados. Es decir, otra vez, hermanos, ellos no se autollaman a sí mismos. No pueden. Ellos son llamados. Esto se refiere a un llamado externo. La frase ellos, aquí en cada uno de estos versículos, habla de un grupo en particular. No es universalismo. No está hablando de una salvación universal. La paz es un término usado en muchas partes de las Escrituras, y esta palabra se usa como un descriptivo directo del carácter de Dios, o es uno de los atributos de Dios. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos capítulo 16, versículo 20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás. El Dios de paz. Jesús es llamado el príncipe de paz en Isaías capítulo 9, versículo 6. El mensaje del evangelio es llamado las buenas nuevas de paz. Isaías 52. Entonces, hacer la paz o procurar la paz no es una condición para ser un hijo de Dios, sino que es la expresión visible de un corazón transformado también. En otras palabras, la acción de ser un pacificador manifiesta, hermanos, la naturaleza transformada por el poder de Dios. La idea del mundo es, otra vez, que los que buscan la paz es por cobardía, miedo, debilidad. Jesús dice que estos que buscan la paz son realmente los hijos de Dios. La paz no es, hermanos, comprometer la verdad de Dios, sino fomentarla en la justicia de Dios mismo. Y quiero darle este principio para que usted vea en qué está fundada nuestra paz, o la paz que Jesús habla aquí, en qué está fundada esta paz. Vea Santiago capítulo 3, versículo 17.
Santiago capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto, o sea, la sabiduría que viene del Señor, es primeramente pura. Observe. Después, ¿qué es? Pacífica. Aquí están los pacificadores. Es amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Esta es integridad. Este es un corazón puro en toda la extensión. Aquí se definen los que son practicadores de la paz, de la justicia. Aquí se describe lo que son los pacificadores. Ellos dependen de la sabiduría que viene de Dios, no del mundo. Ellos se someten, se sujetan a la verdad de Dios, no a las demandas de la sociedad. Los conflictos entonces sin resolver, mis hermanos, en la iglesia, en el hogar o en cualquier otro lugar, no se resuelven porque no dependen de la sabiduría de Dios. Tiene que depender de la sabiduría de Dios para resolver los conflictos. Ahí es donde está la verdadera paz. De ahí es donde viene la verdadera paz. Por eso las personas sin sabiduría de Dios que tratan de arreglar las dificultades en cualquier lugar o en su hogar, sin la sabiduría de Dios, en lugar de arreglarlo, lo empeora. Entonces, el escritor a los hebreos amonesta de la siguiente manera. Observe Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y aquí está, hermanos, otro principio que tiene que ver directamente con Mateo capítulo 5. Acerca de los pacificadores. En el versículo 9, observe Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice, busquen la paz, ¿con quiénes? ¿Con algunos? Busquen la paz con el que le cae mejor, el que le cae bien. Eso dice, hermanos. Mi Biblia no dice eso. Busquen la paz, ¿con quién? Con todos. Busquen la paz con todos, con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto tiene que ver directamente con Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Observe cómo todo está conectado. Muchos solo se enfocan en la santidad y descuidan el ser pacificadores. La paz y la santidad van de la mano. Los que buscan la paz y la santidad, dice, verán al Señor. Observe que la paz y la santidad son inseparables, inseparables. Y la paz y la sabiduría son inseparables. Es maravilloso como lo dice el salmista en el Salmo capítulo 85, versículo 10. Observe lo que dice, hermanos. Salmo 85, versículo 10. Esto es, poéticamente, esto es precioso. Esto es maravilloso. Mire el salmista, Salmo 85, versículo 10. Dice, la misericordia y la verdad se han encontrado. La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. Esta es una poesía maravillosa. La misericordia, la verdad, la justicia y la paz van de la mano, mis queridos hermanos. Van de la mano. No están separadas, son verdades gemelas. Estas virtudes son inseparables, se deben manifestar. Son verdades de las cuales debemos echar mano. Entonces, para resolver los conflictos, hermanos, tenemos que depender y echar mano de la sabiduría de Dios, de la misericordia, porque así vamos a poder tener la capacidad para perdonar a otros. Si una de estas falla o no se cumple, las demás quedarán deficientes, no pueden cumplir su rol en el creyente. Por eso el creyente, mis hermanos, debe crecer en sabiduría, debe tener hambre y sed de justicia para entonces ser un pacificador, dependiendo desde la misma verdad de la palabra del Señor. Entonces la paz no descansa en la necedad,
ni en la hipocresía o la ignorancia. Descansa en la verdad absoluta del Evangelio. Descansa en la verdad de Dios. Descansa en la verdad que Dios nos ha revelado en su palabra. Si queremos tener paz en el hogar, si queremos tener paz en la iglesia, si queremos tener paz en cualquier otro lugar, debemos, hermanos, entonces cultivar una vida de conocimiento y obediencia a la palabra de Dios. Por eso al final del Sermón del Monte, Jesús hace la analogía de aquellos que son sensatos, sabios, que edifican la casa sobre piedra. El que oye estas palabras y las hace, le compararé. Muchos hermanos sacrifican la verdad y así preguntan, ¿por qué sus hogares o por qué en sus vidas no sienten paz? No tienen paz. ¿Por qué? Otros se han conformado con una falsa paz, una paz temporal, momentánea, ficticia. La paz de Dios, hermanos, la paz que el Señor nos demanda aquí, la paz que deben manifestar los que pertenecen al reino de Cristo, demanda un alto precio. Alto precio. Se debe ser humilde. Se debe ser humilde. Se debe llorar por el pecado. Se debe reconocer la pobreza espiritual. Se debe tener hambre y se debe tener sed por la justicia. Se debe tener un corazón puro. Observe que las bienaventuranzas comienzan con los pobres en espíritu y termina con lo que podemos llamar resultados de la santificación, los pacificadores. Los pacificadores, los que saben perdonar. Cada una, hermanos, de las bienaventuranzas se conectan perfectamente una tras otra como un todo y manifiestan las paradojas del Rey y su reino como características de aquellos que pertenecen a su reino. Recordemos que todos los beneficios de las bienaventuranzas son recibidos por la gracia redentora de Cristo. Cristo es nuestra vida. Él es nuestra más grande bendición. En Él se manifestaron a perfección cada una de estas bienaventuranzas. Entonces, en cada una de las bienaventuranzas se deja claro que el hombre por sí mismo no puede alcanzar ninguna dicha, ningún bien. Solamente en Cristo podemos alcanzar todos esos beneficios por la fe. Hermanos, a veces sufrimos y la iglesia a veces sufre y a veces nuestros hogares sufren por una sola razón. Queremos hacer las cosas dentro de nuestra propia sabiduría y no dependemos de la sabiduría de Dios. Que esta mañana, hermanos, eso cambie en nosotros. Que esta mañana eso cambie en nosotros. Que nuestra actitud sea totalmente diferente. Somos llamados a ser pacificadores. Pacificadores. Y no seamos, hermanos, como la esclava de este hombre. Reconozcamos el pecado en nuestras vidas, confesémoslo y vengamos delante del Señor en arrepentimiento y fe.